Les doy la bienvenida al módulo 2 de nuestro curso de instalaciones eléctricas orientado al ejercicio de la inspectoría y la aplicación del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETI. Este módulo corresponde a riesgos y seguridad eléctrica y será impartido por la ingeniera electricista y electrónica Ana Isabel Narváez Villota. Buenos días. Según el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, se estiman que hay 220 muertes anuales debido a la manipulación de instalaciones eléctricas por parte de personal no calificado. Mi nombre es Ana Isabel Narváez Villota y en esta sesión vamos a tratar la evaluación del riesgo y la seguridad eléctrica. Para ello nos remitimos al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, entre sus capítulos 1 y 2 correspondiente a las disposiciones generales y requisitos técnicos, encontramos el artículo 8, que habla sobre el programa de salud ocupacional, el artículo 9, que trata sobre el análisis de riesgos de origen eléctrico y sus subsecciones, electropatología, evaluación del nivel del riesgo, factores de riesgo eléctrico más comunes, medidas a tomar en situaciones de alto riesgo, y notificación de accidentes. Adicionalmente, vamos a tratar el artículo 37 que corresponde al régimen sancionatorio y nos remite al Código de Ética Profesional establecido por la Ley 842 de 2003. Entonces, iniciamos con la revisión del artículo 9, correspondiente al análisis de riesgos de origen eléctrico. Bueno, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia se han pronunciado sobre la peligrosidad de las actividades de uso y provisión de la energía eléctrica, ya que éstas traen consigo la aparición de accidentes por contacto con partes energizadas o la generación de incendios. Por lo anterior, esta parte del RETIE tiene como principal objetivo crear conciencia sobre los riesgos existentes en todo lugar donde se haga uso de la electricidad o se tengan elementos energizados. Es imperativo recordar que el uso de la electricidad es una actividad peligrosa. Pero bueno, viene la pregunta, ¿por qué la electricidad es peligrosa para los humanos? ¿Cuáles son los efectos del paso de la corriente eléctrica en el organismo? Para ello nos remitimos a la numeral 9.1 del artículo 9, que corresponde a la electropatología, que es la disciplina que estudia estos efectos en el cuerpo humano, entre los cuales tenemos que cuando circula corriente por el organismo, siempre se presentan tres efectos en mayor o menor grado, a nivel nervioso, calorífico y químico. Este paso de la corriente eléctrica puede causar la pérdida de algún miembro o función del cuerpo humano o en el peor de los casos puede causar la muerte. Sin embargo, se debe tener en cuenta de que en el caso de que una persona sufra una descarga eléctrica, intervienen una serie de factores variables que traen efectos aleatorios. Entre estos principales factores encontramos la intensidad de la corriente, la duración del contacto, la tensión aplicada, la frecuencia de la corriente, la resistencia del cuerpo humano y la trayectoria que toma la corriente durante la descarga. Teniendo en cuenta la peligrosidad del paso de la corriente, es necesario evaluar el nivel del riesgo. Vamos al numeral 9.2 del artículo 9, correspondiente a la evaluación del nivel del riesgo. Entonces, primero debemos conocer cuál es la definición de riesgo. Según el RETIE, esta es la probabilidad de que en una actividad se produzca una pérdida determinada en un tiempo dado. Estas pérdidas pueden afectar a las personas, pueden afectar al medio ambiente o causar daños materiales. Es por esto que el objetivo fundamental del RETIE es establecer las medidas para garantizar la seguridad de las personas, de la vida tanto animal como vegetal y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. Procedemos a identificar las instalaciones eléctricas de alto riesgo o peligro inminente.
Estas situaciones de alto riesgo se pueden presentar por deficiencias en la instalación eléctrica o por prácticas indebidas de la electrotecnia. Entonces, a continuación podemos observar situaciones de alto riesgo en estas imágenes. Bueno, vamos a entrar en detalle en estas situaciones. En esta primera imagen podemos ver que esta subestación es utilizada como bodega y se tienen materiales inflamables y combustibles en los espacios de trabajo, lo cual puede desencadenar un incendio. En esta segunda imagen podemos observar un tomacorriente con sus contactos expuestos, lo cual puede generar una descarga eléctrica a cualquier persona que manipule este. Y bueno, en esta tercera imagen a continuación, pues sin palabras, ¿no? Podemos observar cómo las personas secan la ropa en las líneas de distribución y son propensos a sufrir una descarga eléctrica. Si ya identificamos que hay situaciones de riesgo, ahora debemos proceder a evaluarlas. El valor del riesgo matemáticamente se puede expresar como el producto de la frecuencia de ocurrencia del evento por el impacto de las consecuencias o severidad. Entonces, para cada factor tenemos unos niveles. En el caso de la frecuencia, tenemos un nivel desde el más bajo, es decir, que corresponde a que la probabilidad de que ocurra el evento es improbable, y subimos al nivel remoto, ocasional, posible y frecuente. En el caso de los niveles de la severidad, tenemos desde el nivel más bajo del impacto de las consecuencias. En este caso corresponde a muy baja. Y subimos al nivel baja, moderada, alta y severa. Bueno, entonces se debe tener en cuenta que para disminuir el nivel de frecuencia de ocurrencia del evento, se utilizan las medidas de prevención. En cuanto a la disminución del impacto de las consecuencias, se utilizan las medidas de protección. Bueno, teniendo en cuenta estos niveles para cada uno de los factores y si a cada nivel de cada factor le asignamos un valor ponderado o un peso, entonces a partir del producto de los dos valores y su frecuencia relativa podemos obtener la matriz para el análisis del riesgo. En esta diapositiva podemos observar esta matriz, que es un modelo basado en la matriz del RETIE. Por ejemplo, en esta matriz, bueno, aquí voy a habilitar. Bueno, por ejemplo, en esta matriz podemos observar que el producto de un nivel de consecuencias muy bajo con un nivel de frecuencia improbable permite obtener un nivel de riesgo muy bajo. ¿Pero qué significa que la consecuencia sea muy baja para el RETIE? Entonces, según el reglamento, se considera que las consecuencias son muy bajas cuando la situación de riesgo en las personas puede causar una molestia funcional o afectar su rendimiento laboral. En el caso de afectaciones económicas, que estas sean daños leves o no haya una interrupción del servicio, y en el caso de los impactos ambientales, pues que no haya ningún efecto, y en cuanto a la imagen de la empresa, que ésta se vea afectada solo de forma interna. Entonces, en este caso se le asigna que la consecuencia es de nivel 1 para el caso del RETIE o muy baja para el caso de esta matriz modelo que tenemos aquí. En cuanto al nivel de frecuencia improbable o E para el RETIE, especifica que el evento no haya ocurrido en el sector. Bueno, y así procedemos para cada nivel de consecuencia y frecuencia para armar la matriz de riesgos. Y bueno, a partir de estos productos obtenemos 5 zonas. En este caso, cada zona corresponde a cada nivel de riesgo. Para RETIE son 5 niveles de riesgo y tenemos desde el riesgo muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto.
Bueno, para cada nivel de riesgo, el reglamento especifica las decisiones y acciones para controlarlo. Entonces, en el caso de un riesgo muy bajo, RETIE especifica que se requiere vigilar los posibles cambios y pues en cuanto a las acciones a tomar, nos afecta la secuencia de las actividades del trabajo. En cuanto al nivel de riesgo bajo, RETIE especifica que se debe asumir el riesgo, es decir, establecer un control administrativo rutinario, utilizar elementos de protección personal, seguir los procedimientos establecidos y bueno, no se requiere ningún permiso especial para el trabajo. En el nivel de riesgo medio, RETIE especifica que hay que aceptar el riesgo. Para ello se procede a aplicar los sistemas de control, aplicar protocolos, listas de verificación, usar elementos de protección personal y se requiere un permiso de trabajo. En el nivel de riesgo alto, RETIE especifica que hay que minimizar el riesgo y qué acciones se deben tomar. Buscar alternativas que presenten menor riesgo, usar elementos de protección personal y se requiere un permiso especial de trabajo. En cuanto al nivel de riesgo muy alto, se debe considerar inadmisible para trabajar. Se deben eliminar las fuentes potenciales de riesgo, hacer reingeniería o minimizar y volver a valorar hasta reducir el riesgo. Para este nivel se requiere un permiso especial de trabajo. Entonces vamos a hacer un recuento de todo esto que hemos tratado hasta ahora y conocer el paso a seguir posterior a la identificación del riesgo. Para ello nos remitimos al numeral 9.3 del artículo 9. Bueno, hemos tratado la etapa de identificación del riesgo. Para ello, primero necesitamos conocer claramente el concepto de riesgo. A partir de este se pueden generar unos criterios objetivos que nos permitan detectar las situaciones de riesgo y finalmente valorar su peligrosidad. Entonces, posterior a esta etapa de identificación del riesgo, se requiere seleccionar las medidas preventivas aplicables frente a este. Y a partir de estas medidas preventivas, eliminar el riesgo. Si no es posible eliminarlo, entonces se seleccionan las medidas para atenuarlo y si no es posible atenuarlo, se buscan las medidas para disminuirlo y si no se puede disminuir el riesgo, se procede a hacer la transferencia del riesgo y es aquí donde entra el rol de las aseguradoras. Y ahora, ¿qué medidas se deben tomar en situaciones de alto riesgo? Entonces, ante estas situaciones de peligro inminente o alto riesgo para las personas, se debe interrumpir el funcionamiento de la instalación eléctrica, pero con excepciones. No se debe interrumpir el servicio en aeropuertos, áreas críticas de centros de atención médica o cuando la interrupción conlleva un riesgo mayor. En este caso, se deben tomar otras medidas de seguridad que traten de minimizar el riesgo. En el caso de que una persona tenga conocimiento de algún caso de accidentes de origen eléctrico con o sin interrupción del servicio, que tengan como consecuencia la muerte, lesiones graves o afectación grave de inmuebles por incendio o explosión, esta persona debe comunicarlo en el menor tiempo posible a la autoridad competente o al operador de red. Los operadores de red deben reportar cada 3 meses al Sistema Único de Información los datos completos del accidentado y del accidente según las especificaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Como podemos ver hasta ahora, sabemos que hay un riesgo y que para controlarlo se deben tomar unas medidas. Para esto vamos a hacer una revisión del artículo 8 correspondiente al programa de salud ocupacional. Entonces, este artículo trata de controlar el riesgo a través de la seguridad del personal. Especifica que se debe atender la resolución 1348 de 2009 expedida por el Ministerio de la Protección Social,
o la resolución o ley que la modifique, adicione o sustituya. ¿Quiénes deben dar cumplimiento a los requisitos de esta resolución y del artículo? Toda empresa o persona natural que desarrolle actividades relacionadas con la construcción, operación y mantenimiento de instalaciones de energía eléctrica. Entonces, se especifica que se debe organizar y garantizar el programa de salud ocupacional. Y entre estos requisitos, las personas que deben cumplir con este programa son los empleadores públicos, privados, contratistas y subcontratistas. Están obligados a organizar y garantizar el funcionamiento de este programa y su cumplimiento será vigilado por la autoridad competente. El programa de salud ocupacional consiste en la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades de medicina preventiva, de medicina de trabajo, higiene industrial y seguridad industrial, según los lineamientos establecidos por la resolución número 1348 de 2009 o la que lo sustituya. Bueno, entre otros de los preceptos de la resolución está la elaboración de un panorama de riesgo para obtener información sobre estos en los sitios de trabajo de la empresa y que permita su localización y evaluación. Para ello se puede utilizar los lineamientos de la Guía Técnica Colombiana 45, que corresponde a la Guía Técnica para el Diagnóstico de Condiciones de Trabajo o Panorama de Factores de Riesgo, su identificación y valoración, y bajo los lineamientos del artículo 9 para la evaluación del nivel de riesgo de origen eléctrico. Entre otros de los preceptos tenemos la delimitación o demarcación de las áreas de trabajo bajo los lineamientos de la norma técnica colombiana 2050. Y bueno, también se tiene la inspección de redes e instalaciones y bueno, para ello se puede remitir a la NTC 4114 sobre seguridad industrial, realización de inspecciones planeadas. Y también se deben tener en cuenta los elementos de protección personal, los cuales se obtienen, su nivel o categoría se obtienen a través del cálculo de la energía incidente. Y bueno, por ejemplo, en el caso de los cascos, bueno, se tiene que los riesgos más frecuentes son los choques y las caídas de objetos tales como herramientas, materiales. Por eso que es importante el uso de los cascos. Para el caso del electricista debe ser un casco de material aislante con altas condiciones dieléctricas para evitar los posibles riesgos con partes bajo tensión. Y bueno, su tipo y su clase de acuerdo al cálculo de energía incidente. También se tienen los guantes protectores, se tienen el calzado adecuado, se debe usar el calzado adecuado para evitar lesiones causadas por perforación o a causa de objetos punzantes como clavos, cristales. Entonces se debe hacer uso de este calzado de caucho. Y bueno, los zapatos o botas de cuero deben ser dieléctricos. Adicionalmente, tener en cuenta las zonas de trabajo y bueno, el uso de alfombras de seguridad para trabajar en cajas o gabinetes. Ahora que ya conocemos la peligrosidad de las actividades del uso de electricidad y la responsabilidad que tenemos como ingenieros, entonces podemos remitirnos al artículo 37 correspondiente al régimen sancionatorio. Entonces, ¿por qué es necesario un código de ética profesional para los ingenieros? Primero, porque es una actividad reconocida como profesión por la ley, por lo tanto está bajo el control del Estado. Y segundo, porque se genera un riesgo social. Entonces la responsabilidad es alta.
El Congreso de Colombia decreta la Ley 842 de 2003, la cual modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares. Se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones. Entonces, gracias a esta ley, tenemos el Código de Ética Profesional y su estructura. Podemos encontrar en su estructura los deberes y prohibiciones generales. También se tienen unos deberes y prohibiciones con la sociedad en los artículos 33 y 34, con la profesión entre los artículos 35 y 36, deberes y prohibiciones con los colegas en los artículos 37 y 38, con los clientes y el público en general en los artículos 39 y 40, en calidad de servidores públicos o privados en el artículo 41 y 42. También se establecen los deberes y prohibiciones en concursos y licitaciones en el artículo 43 y 44. También se expresa la segunda parte de la estructura, que son las inhabilidades en el artículo 45, las sanciones en los artículos 46 al 59 y finalmente el procedimiento disciplinario entre los artículos 60 y 70. Bueno, finalmente, como se puede evidenciar o concluir de esta sesión, es que el Estado colombiano ha dispuesto reglamentos, códigos, leyes y decretos como herramientas para el control del riesgo de origen eléctrico. Sin embargo, es imperativo recordar y concluir que la seguridad no se obtiene por decreto. Se obtiene cuando el usuario entiende que la seguridad eléctrica es importante y que solo las compañías especializadas son las idóneas para diseñar, instalar y hacer mantenimientos. Muchísimas gracias por su atención.